pues retomamos ya la última ponencia de estas cuartas jornadas de Deporte, Salud y Valores. Vamos a contar hoy con esta última ponencia con Pablo Villalobos, que es un atleta extremeño, maratoniano internacional y deportista 2.0, ¿no? Curioso, inquieto y padre de una preciosa niña, ¿no? Esta inquietud y ese amor por el deporte le ha llevado desde su Almendralejo natal, pasando por Mérida, Cáceres, hasta Madrid, en donde cosecha un 7º puesto europeo en los 5.000 metros en 2006 y el salto a la maratón en 2010 con una marca personal de 2:12:21 en 2011. Títulos nacionales de media maratón y de maratón, además de un 5º puesto en el Campeonato de Europa de Maratón de 2010. Ese primer asalto en Pekín 2008 en los 5.000 metros y el segundo en Londres en 2012 no tuvieron, o tuvo que aplazar un poco ese sueño olímpico, pero esa inquietud que antes comentábamos y ese amor por el deporte le ha llevado también a a retomar otra serie de proyectos y otra serie de trabajos. El último con la asociación El Último Vestuario, que es una asociación que se dedica principalmente a una asociación sin ánimo de lucro que trabajan sobre todo la reincorporación de deportistas de alto rendimiento a la vida profesional, a hacer esa vida futura, ¿no?, fuera del ámbito tan deportivo. Para que lo conozcamos un poco esa asociación, vamos a meter un vídeo y a continuación pasamos a la entrevista con Pablo. Hola, soy María Fernández Tolaza, soy miembro del Último Vestuario y estoy aquí para contaros los orígenes. Durante los años 80 yo fui gimnasta y capitana del equipo nacional de gimnasia rítmica, y durante los años 90 fui técnico, fui entrenadora y seleccionadora también durante algún tiempo. Una vez que finalizó mi carrera deportiva, tuve la inmensa fortuna de trabajar para Make a Team. Make a Team era una empresa de recursos humanos cuyo propósito era trasladar modelos, ¿no?, y sistemas del mundo deportivo al mundo de la empresa. Saber si los aprendizajes o los conocimientos o los aciertos del mundo del deporte se podían trasladar a otros ámbitos. Fue una fortuna porque me abrió muchísimas, ¿no?, posibilidades de conocimiento fundamentalmente, y también porque yo dentro de Make a Team, además de aportar mi propia conferencia el relato de mi vida deportiva, tenía el cometido de escuchar a otros deportistas, de escuchar a otros colegas. Estamos hablando de figuras, ¿no?, de figuras inmensas del mundo del deporte de los años 80 y 90, y ayudarles a organizar lo que había sido el relato de su vida deportiva, lo que había sido su biografía, en un formato de conferencia. Es así como pude escuchar de primera mano los relatos de gente, por ejemplo, como Juanma López Iturriaga, como Paco Fernández Ochoa, y fue realmente un privilegio. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que las carreras deportivas eran únicas. Todas tenían unos elementos comunes, ¿no? La victoria y el fracaso, el ganar y el perder, ¿no?, la lesión, la recuperación de la lesión, el ser seleccionado o el ser excluido. Pero en realidad, ¿no?, son unos elementos que se combinan en cada caso de una manera diferente, y es verdad que hay cosas que son únicas e irrepetibles. ¿En qué momento, ¿no?, surge en mí el sueño de querer ir a unos Juegos Olímpicos? ¿No? ¿En qué momento, por qué en un momento dado yo puedo atravesar esa crisis? Todo eso es único e irrepetible. Igual que lo es, y entonces fue el origen de todo esto, que nos dimos cuenta que también los finales de las carreras deportivas también eran muy diferentes en unos deportistas y en otros. Y algo que supimos después, que no, por mucho dinero que hubieras ganado, por mucho prestigio que tuvieras, eso ni te garantizaba un buen final, ni te evitaba, ¿no?, el tener en la vida después más éxito o menos éxito profesional. O sea, algo así como que el final de la carrera deportiva y lo que venía después, no, uno tiene la responsabilidad de construirlo. Es ahí donde nace mi interés personal por los finales, por estudiar el final de las carreras deportivas, y es ahí también donde nace mi vocación como psicóloga. Yo entonces había estudiado historia, pero decidí estudiar psicología,
y actualmente soy psicoterapeuta tanto, ¿no?, en deportistas como en población no deportiva. Meicatín quedó atrás, ¿no? La vida continuó y aproximadamente hacia el 2010-2011, una vez que yo ya estaba instalada, empecé a llamar a gente, a contactar con gente. Algunos habían sido colegas en Meicatín, otros eran, ¿no?, personas que habían sido relevantes o que habían sido, ¿no?, buenos compañeros durante mi carrera deportiva, y les convoqué para ver si querían, junto conmigo, estudiar el final de la carrera deportiva. Es así como instauramos lo que llamábamos las tertulias deportivas. Yo sí que tenía el propósito de hacer una investigación de todo esto. Ellos no sabían muy bien qué era lo que yo les pedía, pero bueno, en definitiva lo que hacíamos era reunirnos y hablar libremente, cada vez más libremente, reunirnos periódicamente y hablar libremente de lo que era nuestro final de carrera deportiva, incluso de qué había sido la vida después del deporte. Es verdad que poco a poco fuimos cogiendo cada vez más libertad. Ellos me acompañaron un poco, ¿no?, en esta locura. Si tú sabes a dónde vamos, pues no, pues vamos. Y hablábamos de todo, ¿no? O sea, durante esas tertulias hablábamos del doping, hablábamos de las trampas, hablábamos de las lesiones, hablábamos de cuando nos sentíamos impotentes, hablábamos de las retiradas de otros según iban surgiendo. Y tengo que decir que el grupo era muy rico porque había gente que nos habíamos retirado hacía mucho tiempo, pero había alguna gente que se estaba retirando en ese momento o que se estaba enfrentando, ¿no?, a la post retirada justo en ese momento. Incluso había miembros en activo. Bueno, estoy muy agradecida a que mis compañeros me siguieran en esto y a que les interesara, ¿no?, lo suficiente el final de la carrera deportiva como para que hayamos llegado hasta aquí. Así se instauraron las tertulias deportivas, en las que estuvimos trabajando durante mucho tiempo, pensando en nuestra propia retirada, también a veces en la de algún personaje público, pero sobre todo en las nuestras. Y fue un suceso muy notorio y muy triste, que fue la muerte de Blanca Fernández Ochoa, lo que nos hizo pasar a un lugar un poco más público y sobre todo querer acercarnos a otros deportistas. Porque cuando hay un suceso de estas características, ¿no?, un suceso tan tremendo, es verdad que el deporte tiene algo muy solidario, y es verdad que nosotros nos preguntamos, ¿no?, y si Blanca hubiera venido a nuestras tertulias, ¿no?, si nos hubiera oído hablar de todo esto y en algún momento, ¿no?, pues hablar, ¿no?, con tristeza, y en otros momentos con desesperación, ¿no?, ¿qué hubiera podido pasar? Y eso entonces cuando sí que dimos un paso más allá, cuando nació el nombre del último vestuario, ¿no?, que nos ocupamos en buscar, y cuando sí que nació nuestro propósito de querer compartir eso que nosotros habíamos descubierto con otras personas. Nosotros no proponemos un modelo de retirada porque insistimos en que eso lo tiene que construir, pero es verdad que sí que nos hemos tomado el interés y el tiempo de pensar mucho nuestras retiradas y de intentar extraer algunos de los elementos claves que sí que pueden hacer que una retirada se pueda transitar. Una retirada es un tránsito hacia otro lugar, y que se pueda transitar de una manera quizá más fácil o más favorable para cada deportista. Bueno, pues después de este vídeo introductorio vamos a darle la palabra a Pablo. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, Buenos muchas días. gracias. Te cedo la palabra y te dejo a ti ya directamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Leticia. Bueno, muchas gracias a todos los que estén siguiendo las ponencias y bueno, hemos visto a María Fernández Ostolaza, que es un poco el alma y el corazón de este proyecto, del último vestuario, un proyecto que se ha ido madurando pues durante muchos años, ¿no? Como ya he explicado, en esas reuniones de deportistas y exdeportistas que llevamos haciendo pues prácticamente desde el año 2012, y que, bueno, pues un suceso que ya he comentado, pues
nació esta asociación del último vestuario. Estaba pensando que es un poco anecdótico, ¿no? Que el representante del último vestuario que venga a hablar sobre la retirada deportiva y sobre todo esto, pues sea precisamente el único que está aún en activo, pero bueno, no deja de ser una anécdota, porque precisamente una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que, bueno, pues esa retirada o ese proceso de retirada pues no empieza cuando uno pues da la noticia, ¿no? de que se retira, o sale en los medios de comunicación, o lo anuncia a su entrenador o a su entorno, ¿no? Sino que es un proceso que hay que trabajarlo pues con anterioridad. Como os he dicho, bueno, lo interesante sería en este caso decir la retirada deportiva de deportistas de alto nivel, pero ¿quiénes son los deportistas de alto nivel que se tienen que retirar, que tienen que hacer una retirada deportiva? Desde luego, hablamos de deportistas de primer nivel, pero también hablamos de deportistas que al final tienen una carrera deportiva muy larga, una identificación con su, por así decirlo, con su rol deportivo muy grande, ¿no? Podemos hablar, si queréis, de números. Hay 4.000 deportistas de alto nivel en España. Si hablamos de alto rendimiento, que puedan ser deportistas que estén más pues peleando por campeonatos de España, pueden ser unos 10.000. Si nos vamos a ligas profesionales o semiprofesionales de deportistas que se dedican de una forma pues casi prioritaria durante muchos años, porque como sabéis, el deporte es una actividad que suele tener una iniciación muy temprana, incluso en algunos deportes, pues casi en la infancia, ¿no? Entonces es una parte de nuestra vida que para los que practican el deporte es muy importante, ¿no? Y estamos hablando de muchas personas, y que por suerte la mayoría de las personas, la mayoría de los deportistas realizan esa transición deportiva pues de forma positiva, ¿no? Por lo menos casi seguro en el ámbito que pueda ser más profesional, laboral, etcétera, porque está claro que en el deporte no todo el mundo es profesional, y muchos deportistas tienen muy claro que una vez acaba el deporte pues tienen que seguir desarrollando su carrera profesional, ¿no? Pero como veis una cantidad de deportistas bastante amplia, pero al final sobre todo está relacionado con esa identificación, con ese rol deportivo. Por ejemplo, en mi caso, pues yo practico deporte desde los 10 años, que empecé en Almendralejo. No fui internacional con la selección española prácticamente hasta los 17 años, en el año 95, y estamos en el año 2020, y el año pasado todavía pues estuve en el Campeonato del Mundo de Trail en Portugal con la selección absoluta de carreras de montaña de la Federación de Atletismo. O sea que prácticamente estamos hablando de 24 años en la élite de un deporte, con lo cual pues prácticamente más de media vida, ¿no? Casi, ya en mi caso, casi prácticamente tres cuartas partes de mi vida dedicada al deporte, y en la que tu actividad deportiva, no solo los entrenamientos, sino la parte de competición, la parte de hábitos, de rutinas, etcétera, pues está muy, muy relacionada con el deporte. Claro, eso se acaba y hay muchos cambios, ¿no? Mi interés por este ámbito de la retirada deportiva pues no solo viene de la parte personal, ¿no? Viene también de la parte profesional. Desde el año 2009 trabajo como tutor en el programa de atención a deportistas de alto nivel. Es un programa del Consejo Superior de Deportes en el que, bueno, pues hacemos un apoyo, un asesoramiento, un acompañamiento a deportistas de alto nivel en los ámbitos de la formación y del empleo, y por supuesto pues nos toca también acompañar y asesorar a muchos deportistas en ese proceso de retirada del final de su carrera deportiva, ¿no? Cuando empiezan a pensar en esos planes de qué voy a hacer, pues a lo mejor me quedan 2 temporadas, a lo mejor después de los Juegos Olímpicos me retiro, empiezo a buscar trabajo, me dedico ya de una manera mucho menos intensa al entrenamiento, o me planteo objetivos menos exigentes, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, tanto personal como profesional, pues yo me acerqué mucho a ese concepto de transición deportiva, de retirada deportiva, y por eso pues María lo tuvo muy fácil para engañarme, entre comillas, para acudir a ese grupo de trabajo en el que, bueno, pues la verdad es que ha sido toda una experiencia durante estos años, y hemos aprendido, por lo menos en mi caso, pues he aprendido mucho, ¿no? Yo iba a ese grupo, ¿no?, con esa idea de buscar pues un modelo de retirada ideal, un modelo de retirada, ¿no?, de qué le podía yo decir y utilizar en mi caso, ¿no?, y decirle a los deportistas que estaban planteándose ese momento de su etapa vital de la retirada del deporte, pues qué hacer para que fuera pues lo más positiva posible, ¿no? Ese modelo de retirada ideal. Con el trabajo de estos años hemos visto que no hay, ya lo ha dejado caer María, que no hay
un modelo de retirada ideal, ¿no? Cada retirada es diferente, cada circunstancia de los deportistas son diferentes, unos pueden haber tenido más recursos, otros menos recursos, unos lo pueden haber pasado mejor, otros peor, haber tenido más éxito, menos éxito, pero luego también hay una parte de gestión a nivel emocional de cómo gestionamos esa retirada, ¿no? De cómo nos sentimos después, si estamos con proyectos ya en marcha para desarrollar cosas nuevas que nos ilusionan igual, porque bueno, al final la retirada del deporte, aunque tiene características parecidas a otro tipo de retiradas, como puede ser pues una jubilación, sí que es cierto que tiene características bastante diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas pueden tener especiales la retirada de un deportista respecto a otro tipo de retiradas, como puede ser pues, la más clásica que se nos puede venir a la cabeza, como la jubilación? Pues lo principal es que se produce de forma muy temprana, ¿no? Hay deportistas, bueno, todos tendremos en la mente deportes, ¿no? Como pueda ser pues, la gimnasia rítmica, natación, deportes que prácticamente con 25 años ya acaba su etapa de deporte de alto nivel. Otros deportes, como puede ser en mi caso el atletismo, pues y la profesionalización del deporte en general, como hemos visto en la ponencia de Lidia Valentín, pues están permitiendo alargar las carreras deportivas, pero una carrera deportiva, por muy larga que sea, ya prácticamente a los 35-40 años, en casi todos los deportes, en casi todas las modalidades, estamos hablando ya de que bueno, se abandona ese alto nivel y se deja de competir al máximo nivel, ¿no? Entonces está claro que una de las características principales o diferenciadoras de la retirada deportiva es que se produce muy temprano, ¿no? Y hay que reinventarse, eso obliga a la persona a, bueno, prácticamente no ha cubierto ni la mitad de su vida y tiene que buscar otros retos a nivel profesional, de realización personal, etcétera. Otra característica también muy especial de la retirada deportiva es que no nos retiramos de cualquier cosa, ¿no? Porque uno en su vida pues, puede estar más contento o menos contento con lo que hace, pero muchas veces pues, nuestro trabajo, por ejemplo, cuando nos jubilamos, pues no es lo que nos llena de vida, ¿no? Normalmente tenemos otras cosas, el trabajo al final es un medio pues, para subsistir, tener ingresos, aunque nos guste, pero muchas veces no es lo habitual o no es muy habitual que sea algo que nos llene, que en lo que seamos súper buenos, ¿no? Sin embargo, en el deporte, claro, un deportista, imaginaros Lidia Valentín, es que es la mejor del mundo, la campeona olímpica de levantamiento de pesas. Entonces, que ella el día que se retire, el día que decida dejar la halterofilia, va a dejar de hacer algo en lo que ha sido varias veces la mejor del mundo, ¿no? No la mejor de su ciudad. Entonces, claro, buscar otra actividad en la que seamos tan competentes, en las que seamos tan buenos, en las que podamos tener ese reconocimiento de nuestra competencia, no solo para los demás, sino para nosotros mismos, es muy difícil, ¿no? Encontrar algo que se nos dé tan bien, porque claro, alguien sabe quién es el campeón del mundo de criar a sus hijos o de hacer facturas o de levantar un muro en una obra, ¿no? Es mucho más complicado saber si lo que hacemos lo hacemos tan bien como lo hemos hecho en el deporte, ¿no? Entonces eso también es una diferenciación de la retirada deportiva, pero también tiene muchas cosas en común, ¿no? Uno cuando se jubila pues deja de hacer unas cosas y tiene que intentar retomar otras, ¿no? En el deporte pues dejamos de entrenar, dejamos de ir a las instalaciones que vamos habitualmente, dejamos un vestuario donde a lo mejor hemos compartido muchos años con compañeros y pasamos a otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay cambios que son importantes, que viene bien conocerlos, viene bien saber que van a existir, porque si no, pues bueno, en muchas ocasiones esa retirada deportiva, sobre todo si viene de golpe, pues puede ser un trauma, ¿no? Puede ser en vez de transición deportiva, puede ser una ruptura, ¿no? Puede ser una crisis y sí que puede tener pues muchas consecuencias a la hora de las decisiones que tomemos respecto a nuestro futuro, ¿no? Como os he dicho, yo formo parte de la asociación del Último Vestuario. En el Último Vestuario, como ha dicho también María, somos varios, sobre todo exdeportistas, cada uno tiene su historia y hay historias que nos dan idea o nos pueden dar idea de qué tipo de retiradas hay, ¿no? Porque todos pensamos en una retirada ideal, de termina tu competición internacional más importante con un resultado más o menos exitoso y te despides, haces una rueda de prensa, pero no todas las retiradas son así, ¿no?
¿no? Por ejemplo, un compañero nuestro que comparte charlas y en el último vestuario, Sergio López, que es exjugador de fútbol sala, él se encontró con que, bueno, en el reconocimiento médico en el año 2004, en el reconocimiento médico previo a viajar al Campeonato del Mundo que se celebraba en China, pues prácticamente unos días antes de viajar a ese mundial en el que él era portero de la selección de fútbol sala y eran uno de los equipos favoritos para conseguir ese campeonato del mundo que al final consiguieron, pues le descubrieron una cardiopatía y mientras sus compañeros volaban hacia China para competir en ese campeonato del mundo, él estaba en una operación a vida o muerte en un quirófano en Madrid, ¿no? Claro, esa situación no te la esperas, eso no se puede planificar. Tuvo que recuperarse, por supuesto, recuperar la salud, pero después tuvo pues tuvo la experiencia de poder volver a jugar, consiguió volver a jugar, quizás, bueno, pues al ser portero también eso le permitió, no lo sé, eso no lo tendría que decir él, el poder, bueno, pues llegar, recuperarse bien de su operación, poder volver a un nivel de forma física bueno y pudo permitirse el lujo de volver a jugar una temporada y luego ya, pues, después de eso, retirarse, ¿no? Y ya hacer vida normal y buscarse su futuro profesional en otro ámbito, ¿no? Claro, situaciones como esa son muy traumáticas, ¿no? Por suerte tampoco todas las retiradas son así, pero no las podemos encontrar. Cuando un deportista está desarrollando su carrera deportiva, pues siempre piensa que todo lo tenemos muy planificado, todos nuestros objetivos, nuestros entrenamientos, pero la competición y el deporte tiene eso, ¿no? Puede venir como otro ejemplo que siempre me viene a la cabeza, ¿no? El de una deportista que ahora mismo está trabajando en el Consejo Superior de Deportes, Jennifer Pareja, pues jugadora de waterpolo, capitana de la selección, y de un día para otro el seleccionador decide que no cuenta con ella para ir a los Juegos de Río y su mundo se le cae, ¿no? Ella misma lo ha explicado en alguna conferencia, claro, es algo muy difícil de gestionar en ese momento. Por suerte, pues hay otros muchos deportistas que tienen la posibilidad de planificarlo, ¿no? Y lo ideal es poder planificarlo, ¿no? Pero bueno, como os ha dicho María, como habéis escuchado en el vídeo, nosotros nos reuníamos desde finales de 2012, nos reuníamos más o menos mensualmente con la idea de hablar sobre la retirada deportiva, pero realmente hablábamos un poco de todo, ¿no? Como ya nos ha dicho, ¿no? Hablábamos de la ética en el deporte, de las situaciones en las que te encontrabas, en las que, bueno, pues esos valores del deporte se ponían también un poco en brete, ¿no? Que era difícil decir, bueno, el deporte tiene unos valores muy positivos, pero la vida del deportista a veces esos valores a veces no se ven, ¿no? Porque al final hay unas estructuras del deporte que tienen sus prioridades, que tienen, pues, organizar campeonatos o conseguir recursos de televisión o organizar determinadas cosas, y el deportista, pues, muchas veces no es la prioridad, ¿no? O sobre todo la gestión de su carrera deportiva, pues no es la prioridad y a veces, pues, se tiene que enfrentarse a esas estructuras, ¿no? El tema del dopaje, ¿no? Que es un tema candente, sobre todo en muchos deportes, ¿no? ¿Por qué el deportista decide doparse? ¿Por qué en unos deportes se ve de una manera, en otros deportes se ve de otra? Si esa retirada, pues, es elegida o no, bueno, por ejemplo, era muy buena referencia, hablábamos mucho de los documentales de Michael Robinson del día después, en los que, bueno, pues se hacían, siempre eran reportajes muy centrados en el lado humano del deportista, y eso nos permitía acercarnos a figuras del deporte y a un poco, pues, hablar del porqué de su toma de decisiones, de cómo ha sido su trayectoria deportiva, cómo ha sido su retirada, ¿no? Cómo ha sido su día después. También a veces noticias, ¿no? A veces trágicas, como podía ser, pues, a lo mejor la muerte por enfermedad o por suicidio de un deportista más o menos conocido, o situaciones complicadas que salen a la luz, ¿no? Tanto de deportistas que una vez retirados, pues tienen situaciones complicadas a nivel personal, etcétera, etcétera. Hablábamos mucho sobre otros deportistas, ¿no? Cómo será la retirada, no sé, bueno, podemos pensar, ¿no? De Lidia Valentín, que la hemos visto hoy, cómo será la retirada de una Carolina Marín, de un Rafa Nadal, de un Pau Gasol. Son cosas que hablábamos mucho de esos temas, y al final lo que veíamos es que precisamente hablando de esas situaciones, pues a nosotros nos conseguía pues trabajar en nuestra propia retirada, ¿no? En el propio proceso de retirada particular, viendo
un poco pues cómo hablábamos de otros deportistas y de otras situaciones. Y bueno, como también ha comentado María, pues estábamos en ese momento hasta que llegó septiembre de 2019, llegó la terrible noticia del fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa y a todos nos asaltó esa pregunta, ¿no? De decir, jolines, si a lo mejor un deportista que estuviera en la situación de Blanca a lo mejor hubiera estado con nosotros aquí hablando en estas reuniones, se hubiera podido sentir reconfortado, hubiera podido ver que no está solo, que la retirada deportiva tiene su cara negativa, pero también tiene su cara positiva, que el balance al final de nuestra dedicación al deporte pues puede ser también positivo, no solo hay que verlo desde el punto de vista a lo mejor económico, de resultados o de reconocimiento, ¿no? Sino también personal, pues teníamos esa incertidumbre o esa pregunta de si podríamos haberla ayudado, ¿no? Yo creo que es una pregunta habitual que se haría a mucha gente esos días y fue lo que a nosotros nos encendió un poco la mecha o de ponernos en marcha y poner en marcha esa asociación del último vestuario con el objetivo de hacer algo más por lo demás, ¿no? Aprovechar ese trabajo que llevamos haciendo tantos años nosotros, aprovecharlo para que lo pudieran también desarrollar otros deportistas. Con lo cual, el último vestuario nace como una asociación cuyo objeto de estudio es la transición deportiva. No buscamos que el deportista encuentre trabajo, por así decirlo, ¿no? Eso ya lo hacemos pues en el PROAD o hay también otras instituciones que ayudan a los deportistas a esa parte más de orientar su salida profesional, sino lo que buscamos es trabajar sobre la transición deportiva desde un punto de vista más emocional, más con la palabra, ¿no? No buscando ese modelo de retirada ideal, sino precisamente buscando activar a que el deportista sea consciente, realice esa transición deportiva de una forma consciente, ¿no? Que no se encuentre un día con que de repente, como dice nuestro compañero Julio en su libro, de cuando el deporte te abandona, cuando de repente te das cuenta de que eres el elefante del vestuario, que ya hay gente que es mucho mejor que tú y que a nivel deportivo pues ya no tienes más que aportar, ¿no? Y aunque no tenemos ese modelo de retirada ideal, ni creo que exista, no pensamos que exista, sí que en este tiempo pues hemos encontrado varios aspectos que pensamos que es importante que se trabajen, ¿no? en ese proceso de retirada. Por ejemplo, uno es el balance. Es importante al final de la etapa deportiva que el deportista haga un balance de qué ha significado para él su dedicación al deporte. Y por supuesto es importante o es interesante que ese balance sea positivo, ¿no? No hablamos, como he dicho antes, de cuánto dinero he ganado, cuántas medallas he conseguido, etcétera, etcétera, sino hablamos de un balance vital, ¿no? Es decir, me ha merecido la pena el esfuerzo y el sacrificio que he hecho todos estos años para conseguir en el deporte, me ha merecido la pena, ¿no? Ahora lo miro, ¿no? En este momento lo miro en este momento presente o cuando ya me he retirado, miro hacia atrás y estoy contento de haberlo hecho, ¿no? Eso es un indicador cuando oímos a lo mejor a ex deportistas hablar en una entrevista, ¿no? Cuando un deportista hace ese balance positivo y dice me ha merecido la pena, pues es algo positivo. También es importante la despedida. Es importante hacer una despedida. No me refiero o no nos referimos a salir en los medios de comunicación y decir, bueno, me voy, no, me retiro. Está claro que eso también es importante. Hay deportistas que tienen una proyección pública muy grande y se tienen que despedir de la afición, ¿no? Entonces es importante que lo hagan de forma pública, pero hay muchos deportistas que son anónimos o tienen su círculo mucho más cerrado y es importante que se despidan de ese círculo, ¿no? Aunque sea de sus compañeros de entrenamiento, de su entrenador, de su deporte, de su equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante hacer esa despedida porque todos podemos tener en mente algún deportista que de repente desapareció del mapa, se lesionó, la lesión fue a peor, no llegó nunca a volver a entrenar, no llegó nunca a volver a competir, ni se despidió de nadie, ¿no? Eso pues no es un buen indicador de que ahí pues no ha habido una despedida y puede haber, pues en ese deportista puede haber cosas que no se hayan cerrado, ¿no? Luego también hemos visto, y eso lo hemos comprobado por nuestro trabajo, que es importante buscar a alguien
con quién hablar de la retirada deportiva, ¿no? Es la palabra, ayuda bueno, a trabajar esa retirada, pero claro, es difícil encontrar a alguien con quien hablar, ¿no? Porque tú imaginaros un deportista en activo que ya piensa que son sus últimos años, pues probablemente a lo mejor con el entrenador o con los compañeros del equipo en el que está en ese momento, pues no sea la situación más cómoda para hablar de la retirada, ¿no? Porque pues ahí hay unos objetivos, hay una liga, un partido, una competición, un campeonato, unos Juegos Olímpicos, y es difícil en ese entorno que está muy orientado hacia ese objetivo, hacia un objetivo de rendimiento, plantear algo como es la retirada, ¿no? Bueno, por eso nosotros en el grupo en el que hemos estado trabajando, pues por ejemplo en mi caso, que soy un deportista en activo, sí que ha sido un foro ideal y unas personas que me han podido ayudar a poner palabras a esa retirada, ¿no? A decir cómo me gustaría retirarme, o no cómo me gustaría retirarme, pero sí saber y anticiparme a qué emociones y qué sensaciones voy a tener el día que me retire o el día que decida pues dejar de competir o dejar de dedicarme con tanta intensidad al deporte. Otro aspecto importante es el timing. Una de las habilidades que está, bueno, por estudios que se han hecho, que los deportistas de alto nivel lo tienen muy desarrollado, es ese timing, ¿no? En el caso del deporte, pues el timing para dar el pase, para hacer el gesto técnico, para la batida en longitud, para el cambio de ritmo en una carrera. Ese timing es importante también en la retirada, porque, claro, para ello es muy importante que esa retirada sea consciente, como hemos dicho antes. Si el deportista no se plantea la retirada, es difícil que tome la elección del momento adecuado y la forma adecuada para retirarse. Por eso es importante ser consciente y luego pues tener ese momento justo de la retirada en mente, ¿no? Pero claro, para ello hay que planificarlo. Si no lo planificamos, si no hablamos de ello, pues va a ser difícil que esa retirada sea en el momento adecuado. Que no quiere decir antes, ¿no? Hablamos de una retirada, puede ser precisamente, además, yo creo, por mi experiencia personal, que precisamente ser consciente de mi retirada y hablar de ello y saber lo que significa y tal, pues yo creo que me ha permitido alargar mi carrera deportiva, permitirme plantearme objetivos más a largo plazo, etcétera, etcétera, que me han ayudado pues a alargar mi carrera deportiva. Pero bueno, ha sido mi caso porque yo lo querría, ¿no? Si alguien no tiene ese interés, pues probablemente pues su timing será diferente. A colación de esto está otro aspecto importante, que es normalizar el proceso, ¿no? Es importante normalizar, hablar de ese proceso de retirada, ¿no? Para los deportistas es un poco un tabú, ¿no? Hablar de la retirada si estás en activo, y no digo nada si eres un deportista joven, ¿no? Que me estás contando, habrá probablemente deportistas jóvenes que vean esta ponencia y dirán, bueno, a mí esto de la retirada deportiva me da igual porque yo tengo 16, 20, 22 años y a mí esto me queda muy lejos, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Ser consciente de que algún día te tienes que retirar, lo puede ser, y cuanto antes lo seas, mejor, porque probablemente te va a ayudar a tomar las decisiones de forma mucho más adecuada en tu trayectoria deportiva, sabiendo que tiene un final y no pensando que no hay límites, que eres inmortal y que toda la vida vas a estar peleando por ser campeón del mundo, cuando sabemos que eso no es la realidad, ¿no? Y luego, por último, pues también comentar un aspecto importante que es el tema, es la fraternidad. Nosotros es algo que también hemos experimentado. En el mundo del deporte hay mucha fraternidad, precisamente de ahí viene un poco la elección del nombre que hicimos del último vestuario, porque, bueno, pues en un vestuario, sobre todo en deportes de equipo, ¿no? Podemos tener la imagen del deporte de equipo, es donde uno se siente arropado, ¿no? Donde los compañeros, pues más allá de cómo haya salido el partido bien, mal, sabes que te van a animar, que te van a reconfortar, tus errores, etcétera, etcétera, ¿no? Al final es un punto donde hay mucha fraternidad, ¿no? Nos tratamos un poco como iguales, como si fuéramos todos hermanos, y eso ayuda a que, bueno, pues que las cosas se puedan tratar de otra manera. Y bueno, para acabar un poco la ponencia y dejar tiempo para las preguntas, un poco por lo que también se pusieron en contacto con nosotros, es cómo ha afectado el COVID-19 a ese proceso de retirada en muchos deportistas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que nos hemos encontrado con dos situaciones, ¿no? Una necesidad, por así decirlo, de aguantar, ¿no? Imaginaros el típico deportista que tuviera pensado retirarse en 2020 después de los Juegos Olímpicos y ahora estos son en 2021. Probablemente ya tenía sus planes, a lo mejor tiene una lesión. Nosotros cuando hemos hablado de este tema, pues hemos hablado un ejemplo muy claro, es el de Pau Gasol, ¿no? Pau, yo creo que en su mente estaba retirarse después de los Juegos de Tokio,
tiene ya alguna lesión que le está pues condicionando mucho a nivel de entrenamiento, pero bueno, con su experiencia y con su saber hacer a nivel baloncestístico, pues lo está solventando, pero claro, aguantar un año más es complicado, ¿no? Entonces, esa necesidad de aguantar. Y luego el caso contrario, ¿no? Hay deportistas que teniendo todavía trayectoria deportiva por delante, se han visto de repente, pues, confinados en su casa, fuera de su entorno, de su ambiente deportivo, de su centro de alto rendimiento, de su entrenador, de sus compañeros de entrenamiento, y han tenido muchas ganas de tirar la toalla, ¿no? De decir, bueno, pues yo ya el deporte de alto nivel me olvido, nos vamos a tirar aquí 2 meses, no sabemos cuándo va a haber competiciones, y entonces ha habido una necesidad de sostener, ¿no? Entonces, el trabajo que hemos realizado del último vestuario, pusimos en marcha 2 grupos de deportistas, precisamente con esas 2 características un poquito, un grupo de deportistas más jóvenes que podían tener esa necesidad de ser sostenidos para seguir en el deporte, y un grupo de deportistas ya con edad más avanzada o incluso algunos ya retirados, que bueno, tenían a lo mejor esa necesidad de aguantar o de iniciar ese proceso de retirada. Claro, nosotros las reuniones las hacíamos hasta marzo de 2019, las hacíamos, o sea, de 2020, las hacíamos presenciales. El tema que nos hemos encontrado es que hemos tenido que hacerlas de forma virtual, a través de, pues como muchos saben, de aplicaciones de estas de videollamada. Y por suerte, yo creo que, bueno, hemos visto esa parte positiva, pues hemos podido conseguir ese grado de conexión que necesitamos, pues para tener esa cierta intimidad, esa fraternidad, esa posibilidad de hablar, ¿no? Como si fuera una conversación cara a cara, y además nos ha permitido la oportunidad de trabajar con deportistas que estaban muy lejos, ¿no? Para que os hagáis una idea, hemos estado trabajando con deportistas que estaban pues en Polonia, en Suiza, en diferentes puntos de España, con lo cual nos ha abierto una oportunidad muy interesante pues para poder ofrecer este trabajo que hacemos de conversación, de debate y de reflexión sobre la retirada deportiva con muchos más deportistas, ¿no? Esos grupos los pusimos en marcha más o menos en abril-mayo hasta julio. Fue un trabajo muy, muy concentrado porque, claro, queríamos intentar trasladarles todo lo que nosotros habíamos trabajado en prácticamente 7, 8 años en 3 meses, ¿no? Pero la verdad es que nos sorprendió, pues quizás también influido un poco por toda la situación de confinamiento relacionada con la pandemia del COVID, que bueno, los deportistas están muy, muy abiertos a reflexionar. Normalmente los deportistas siempre somos personas más de acción más que de reflexión. Y sin embargo, pues en estas reuniones fueron muy, muy positivas, fueron muy ricas, nos sorprendieron las aportaciones de los deportistas, todos se fueron con la sensación de que habían podido aportar algo al grupo y de que el grupo les había aportado algo a ellos, ¿no? Y es un poco el objetivo que queremos pues, seguir trabajando a futuro. En principio probablemente tendremos que seguir trabajando online con videollamadas y demás, con deportistas que se van poniendo en contacto con nosotros, deportistas que conocemos que sabemos que puedan estar interesados, etcétera, etcétera. Ahí en nuestra página web, que es elultimovestuario.com, pues está toda la información para ponerse en contacto con nosotros, y ese es un poco el objetivo que nos planteamos ahora a medio largo plazo, pues probablemente en el inicio de 2021 con los Juegos de Tokio en el verano un poco de fondo, pues empezar a trabajar con 1 o 2 grupos más de deportistas, a trabajar pues tanto la parte de transición como la parte de poder pues tener motivación para continuar su trayectoria deportiva en el máximo nivel, ¿no? A pesar de todas las circunstancias y que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Y bueno, y eso es un poquito lo que creo que podemos aportar como asociación, como por nuestra experiencia, y nada, y quedo a vuestra disposición ahora para que, bueno, pues, intentar resolver preguntas que nos hagáis y demás. Pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que es interesante saber que el trabajo del deportista no acaba, ¿verdad?, con la parte de rendimiento deportivo, sino que hay una parte de trabajo emocional importante que hay que ir haciendo y que bueno, hoy además justo en la primera de las ponencias con Patricia Ramírez hablábamos un poquito de esto, ¿no? Es decir, cómo nos proyectamos a futuro, qué expectativas tenemos a futuro y cómo manejamos nuestro locus de control interno, ¿no? Es decir, cómo manejamos nuestras propias emociones, nuestra propia conducta para aquellos objetivos que nos vamos fijando. Está claro. La parte emocional es muy importante, no tanto porque
sino porque yo creo que si estamos bien emocionalmente, si esa transición deportiva la hacemos pues de una forma positiva, probablemente las decisiones que tomemos respecto a nuestra vida futura, en el caso de los deportistas, ¿no?, tanto a nivel profesional como personal, pues probablemente sean más acertadas que si las hacemos desde una posición emocionalmente mucho más comprometida o mucho más negativa, porque no estemos a gusto, ¿no? Todos también probablemente tendremos en mente las palabras de deportistas ya retirados, ¿no?, que parece que su etapa deportiva fue lo peor del mundo, que no se lo desean a nadie, que reniegan un poco de esa etapa vital, y claro, ese tipo de situaciones pues no son lo más positivo. Efectivamente. Te voy a trasladar algunas de las preguntas que nos van llegando. César Andrade nos pregunta: ¿la retirada suele ser decisión del deportista o a veces hay factores externos como el entorno, entrenadores en deportes de equipo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Prevalecen más factores extrínsecos o intrínsecos a la hora de tomar esa decisión de retirada? Hombre, lo ideal está claro que hay de todo, depende mucho del deporte. Yo, por ejemplo, en un deporte como el atletismo, piensas que puedes tener mucho control sobre tu retirada deportiva porque al final depende de tu rendimiento individual, ¿no?, de las marcas que estés haciendo, si puedes optar a hacer una mínima para unos Juegos Olímpicos o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una parte que no controlas, ¿no? Porque si al final, si hay 3 plazas para ir a los Juegos Olímpicos y hay 4 atletas o 5 atletas con marca mínima, pues también depende de lo que hagan los demás. O ya si nos vamos a un deporte de equipo, como pueda ser, claro, si el entrenador o el seleccionador deja de contar contigo de un día para otro, pues no depende para nada de ti. O imaginaros decisiones incluso mucho más difíciles de gestionar, como es que justo ahora recuerdo un caso de una deportista paralímpica que está ahí en redes sociales recabando apoyos porque bueno, pues el Comité Paralímpico decidió que la prueba que ella hacía pues no iba a estar, después de haber ido a los Juegos de 2016 en Río, pues no va a estar en Tokio, ¿no? Entonces, claro, es una decisión que está totalmente fuera de tu control, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo asimilar eso? Entonces, la retirada deportiva, lo ideal es que esté dentro del control del deportista, pero hay muchos factores que influyen y por eso es importante que el deportista pues tenga este aspecto trabajado, porque al final, si echamos todas las bolas fuera y es muy fácil echarle la culpa solo a los demás, ¿no? Pero eso deja heridas que no se cierran y a nivel sobre todo también emocional, y que nos van a acompañar el resto de nuestra vida, ¿no? Víctor Mendaza nos pregunta: ¿tan válido retirarse en pleno apogeo deportivo como en una fase de menor competitividad? ¿Crees que algunos deportistas se sienten presionados a retirarse prematuramente debido a esa presión social? Pues sí, probablemente, claro, hay una presión en el entorno y sobre todo si eres un deportista mediático, nadie se imagina, por ponernos un ejemplo, ¿no? Nadie se imagina a Nadal compitiendo una temporada entera eliminándose en todos los torneos en primera ronda. Y probablemente ese día, si él siguiera jugando y si a él lo que le llenara del deporte, del tenis, es jugar, pues sería, a lo mejor podría llegar ese momento, ¿no? Y probablemente habría una presión mediática y una presión de afición y demás, como diciéndole, bueno, retírate ya, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes, un trabajo también que queremos hacer desde el último vestuario es precisamente cambiar un poco ese paradigma, ¿no?, de la retirada deportiva vista desde el punto de vista del aficionado y de la prensa deportiva, y que sean sensibles y comprendan que es una decisión que lo ideal es que sea del deportista, y claro que a nosotros nos gustaría que pero al final hay una contradicción, ¿no? Todos queremos retirarnos en lo más alto de nuestra carrera deportiva, pero precisamente cuando llegas a lo más alto es cuando también tienes más ambición de poder reeditar esos resultados, ¿no? Y es muy difícil tomar esa decisión y demás. Entonces, al final es mejor que el deportista, pues si lo piense y lo reflexione, y la decisión que él tome, si es una decisión honesta y consigo mismo y con sus objetivos vitales, pues bienvenida sea. Efectivamente, y que eso vaya también que desmitifiquemos, ¿no?, la propia sociedad, ¿no?, esa figura casi de que los deportistas tienen que ser superhéroes, que logran todo y que todo es perfecto y que todo termina bien, ¿no? Bueno, pues en la vida a veces no todos los planes nos salen bien, y es lo que hay, ¿no? La Asociación de Voluntarios Olímpicos de Navarra nos pregunta: ¿qué te parece la creación por parte de la Liga y del CSD de la Fundación España Deporte Global para la ayuda por parte de la Liga de ayudas a federaciones españolas y al COE? Esa parte de creación de ayudas para federaciones y el COE, un poco para esa parte de España Deporte Global.
Bueno, hombre, es un proyecto interesante, sobre todo a la hora de conseguir recursos, de conseguir atraer competiciones internacionales a nuestro país. Bueno, hay que tener en cuenta que para un deportista conseguir un resultado deportivo en un campeonato del mundo, un campeonato de Europa o unos Juegos Olímpicos, ya no digamos, en tu propio país, delante de tu afición, pues desde luego sí que puede ser como si dijéramos la guinda del pastel, ¿no? Y a nivel económico y a nivel de imagen, pues organizar competiciones internacionales en nuestro país, pues siempre va a ser muy positivo, ¿no? Dentro, fuera de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo interesante y algo positivo, ¿no? Que se coordinen esfuerzos para, bueno, pues para intentar influir en los momentos que se toman las decisiones de sedes de competiciones internacionales de todos los deportes para que, bueno, pues los que se puedan o los más posibles, pues vengan a nuestro país. Pregunta directamente un poco por saber cuáles son las mayores reticencias que se encuentra un deportista de alto rendimiento cuando se adapta a su nueva vida. Es decir, cuáles son los mayores obstáculos si, por ejemplo, se quiere incorporar, por ejemplo, al mundo profesional. Hay etiquetas que les marcan, hay ventajas. Bueno, hombre, depende mucho del perfil del deportista, depende mucho del ámbito profesional en el que se quiera desarrollar, depende de muchas cosas, ¿no? Sí que es cierto que por un lado el deporte, el haber sido deportista profesional, te aporta una serie de experiencias y de habilidades que son muy positivas y si uno se va a los estudios que hacen las empresas de recursos humanos, pues son de las más valoradas, ¿no? Por parte de las empresas, como pueden ser el liderazgo, la gestión de equipos, la capacidad de esfuerzo, el trabajo bajo presión, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que a veces a las empresas o a la sociedad en general le cuesta reconocer esas habilidades en los deportistas, ¿no? Y tenemos que ser los propios deportistas los que pongamos en valor esas habilidades haciendo, ¿no? No solo, como diríamos, no solo de boquilla, sino diciendo, oye, que yo en mi deporte, ¿no? Como si digan, tú eres una persona comprometida, oye, yo en mi deporte he estado 20 años, 10 años en el centro de alto rendimiento en Madrid entrenando y no he llegado a ningún entrenamiento 5 minutos tarde. O sea, que eso puede dar, puede ser un ejemplo perfecto de decir con qué tipo de trabajador te vas a encontrar, ¿no? Alguien que se está comprometido con su proyecto profesional, pues va a cumplir y va a ser un trabajador de lujo, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, eso es en cuanto a la parte más laboral. En cuanto a la parte también más emocional, cosas, obstáculos o cosas que hay que superar un poco, pues también está cosas relacionadas con nuestro propio cuerpo, ¿no? Muchas veces el deportista lo que no se plantea que cuando deja el deporte, muchas veces cambian sus rutinas de vida, deja de entrenar con tanta intensidad y no solo hablamos a lo mejor de que puedan pensar lo más que nos viene a la cabeza, ¿no? Pues ganas peso, ¿no? A lo mejor te cambia tu cuerpo, eres tan menos musculado. En deportes de fuerza es todo lo contrario, ¿no? Un ejemplo muy claro que tengo yo en mente, ¿no? Es nuestro gran Manolo Martínez, que ha sido medallista olímpico en lanzamiento de peso. En su época de competición llegaba a pesar 130, 135 kilos y lo veis ahora que lleva ya retirado pues sus 10, 15 años. Y claro, sin hacer un entrenamiento de intensidad de pesas de fuerza, pues está prácticamente en 90 kilos. O sea, él cuando se mira al espejo, pues a lo mejor le cuesta reconocerse, ¿no? De ese Manolo Martínez cuando era deportista de alto nivel. Entonces, eso son cosas que también hay que aprender a gestionar, ¿no? ¿Qué dejamos en el deporte? Hay veces que hay deportistas que cuando se retiran de su deporte no solo dejan de entrenar con su grupo de entrenamiento, sino que hay veces que ni siquiera pueden volver a pisar el sitio donde han entrenado, donde han pasado tantas horas. Eso también es interesante tenerlo en cuenta para poder despedirse, ¿no? Nos puede resultar extraño que un deportista pues vaya el último día que va, no sé, se me ocurre el ejemplo que lo tengo muy claro de Almudena, ¿no? Que está con nosotros ahí en el último vestuario, Almudena Cid, cuando besó el tatami cuando se despidió de la competición, ¿no? Claro, es que ¿cuándo va a volver a pisar un tatami una gimnasta cuando se retira? Pues a lo mejor nunca más, ¿no? Porque un tatami de una competición internacional pues es muy especial, un pabellón, no tiene nada que ver con a lo mejor el tatami que puedas ir si quieres a entrenar en el polideportivo al lado de tu casa, ¿no? Cuando a ti te apetezca. Entonces, bueno, son cosas que es interesante tener en cuenta a la hora de cambios que van a suceder cuando dejemos el deporte, ¿no?
Efectivamente. Bueno, Pablo, nada más agradecerte tu ponencia y el trabajo tan inmenso que hacéis desde la asociación El Último Vestuario y tan necesario, ¿no? Y tan poco conocido, ¿no? O visibilizado más de 4 veces. Siempre conocemos la parte anterior, pero es verdad que esa parte de trabajo emocional y de que bueno, que el deportista tenga esa evolución, también eso es una parte de la evolución y es importante tenerlo en cuenta. Así que muchas gracias por haber participado y por habernos acompañado. Por darnos altavoz y así habrá posibilidad de que se conozca más. Esperemos que sí y que puedan utilizar vuestros servicios. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos concluyendo ya estas cuartas jornadas de Deporte, Salud y Valores. La verdad es que ha sido una mañana con unas ponencias de un altísimo nivel y agradecer a todos los ponentes su participación desde esa parte de afrontamiento y estrategias que nos lanzaba al principio de la mañana Patricia Ramírez, Patri psicóloga. Hablábamos también con Lidia Valentín de cómo ha sido ese proceso de evolución y de avance este año 2020, cómo se preparó, cómo fue evolucionando para esos Juegos de Tokio. Le deseamos todas las suertes posibles tanto en el europeo como en los Juegos Olímpicos. Hablábamos con Manel de cómo se ha visto afectado, desde luego, todo el sector deportivo por el tema de la pandemia, qué efectos han tenido y qué estrategias podemos poner un poco a futuro. Y terminábamos ahora con la ponencia de Pablo, ¿no? Hablando un poco de cómo es ese proceso de retirada, que quizás es la parte más desconocida de una carrera de un deportista, pero que también desde luego tiene una importancia vital. El año pasado, en estas jornadas, se implantó una entrega de unos galardones, los premios Aedona en femenino, que de hecho ayer era el día contra la violencia contra la mujer y es importante realizar acciones y queremos hacer visibilizar toda esa proyección de las mujeres dentro del ámbito deportivo. En ese sentido vamos a proceder a la entrega y lo iremos haciendo. Se entrega a 4 mujeres que en Navarra tienen un arraigo importante. La primera es María José Armendáriz, conocida como Marillo Armendáriz, comunicadora que ha estado casi 30 años llevando toda la parte de comunicación y en medios de comunicación, en el Diario de Noticias de Navarra, hablando sobre todo de esa parte de deporte base, del fútbol que no se ve, ¿no? Y esa labor desde luego es vital. Hablaremos también y le entregaremos otro premio a Paula Ramírez, que es árbitro internacional de taekwondo y además milita ha sido deportista en uno de nuestros clubs, en la agrupación deportiva San Juan. Y desde luego su trayectoria y su andadura profesional, ella está pendiente para pasar a ser árbitro o figurar como una de las árbitros también en Pekín 2021. A María Urtasun Larrat le entregaremos el premio Aedona en femenino por ser una de las gestoras mujer dentro de la Federación Navarra de Rugby. Es la primera vez que una mujer ocupa este cargo desde la constitución de la Federación Navarra en el año 83. Y a Mayalen Oñate, patinadora que además consiguió el europeo el año pasado aquí en Pamplona, por su rendimiento y por su recorrido, ¿no? Por su trayectoria de más de 20 años dentro del mundo del patinaje. Nada más, vamos cerrando ya estas cuartas jornadas de Deporte, Salud y Valores. Esperemos que el año que viene podamos hacer esta sesión con público, que las medidas se hayan relajado, que la situación sanitaria nos lo permita y poder contar con ponentes del mismo nivel que este año. Poco más, muchas gracias a todos y quedamos emplazados para el año que viene. Un saludo.